Analizamos el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento en nuestro estudio bíblico, donde fíjese que ya considerábamos la segunda porción dentro del primer discurso de Moisés al pueblo de Israel, en las orillas del río Jordán, antes que el pueblo se introdujese a la tierra prometida o a la tierra de promisión. Los textos que hemos considerado hasta aquí, fíjese que nos hablan de la exhortación de Moisés para que Israel pueda cumplir todos los preceptos de la ley, es decir, el deber de la obediencia que debe tener Israel delante de Dios, delante de Yahvé. Y se llama de una manera especial la atención al pueblo que recuerde las solemnes escenas desarrolladas allá en el monte Joreb, escenas que de seguro deberían haber quedado grabadas profundamente en sus corazones. Fíjese que el texto 10 que consideramos y estudiamos en nuestro estudio anterior es de vital importancia. Podríamos volver a recordar capítulo 4 de Deuteronomio, el texto 10, que dice así: el día que estuvisteis delante de Yahvé, tu Dios, en Joreb, cuando Yahvé me dijo, júntame al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Fíjese que la mayor y más importante cuestión para Israel en la antigüedad es lo mismo para la iglesia del día de hoy. Es importante para cada uno de nosotros y para todos y en todo tiempo y en todo lugar. Tal como dice el texto 10 del capítulo 4, el día que estuviste delante de Yahvé, tu Dios, en Horeb, eso es para Israel, cuando Yahvé me dijo, júntame al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Esa importante cuestión no solo es para Israel, sino que también para la iglesia del día de hoy. El ser llevados a un contacto directo y viviente con la eterna palabra del Dios vivo y verdadero. El texto dice además, los cuales aprenderán para temerme todos los días que viviere sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Así termina el texto 10 del capítulo 4. Y es hermoso, apreciados hermanos, poder observar la íntima relación que hay o que existe entre oír la palabra de Dios y temer y el temor a su nombre. Como nota aparte, aquí el temor no es miedo o pavor, sino al hablar de temor a Dios se refiere a la reverencia, a la obediencia, a la prudencia que se debe tener hacia su persona. Fíjese que estos son principios radicales que nunca cambian, que jamás pierden su fuerza o su valor intrínseco. La palabra y el nombre de Dios van juntos. Fíjese que el corazón ama a la primera, la palabra, y la reverencia o el temor ama al segundo, que es el nombre. Entonces se cumple, fíjese que el siguiente precepto, el que no ama, vamos a decir al revés del precepto, el que no ama no guarda mis palabras y por lo tanto no se inclina, no reverencia, no considera la autoridad del nombre de Dios. Todo verdadero amante de Dios, todo verdadero hijo de Dios atesora su palabra en el corazón. Y donde quiera que esa palabra se atesore amorosamente en este corazón, la santa influencia de esa palabra se echará de ver en todos los actos de su vida. La influencia de la palabra de Dios en el corazón de aquel que ama a Dios y teme su nombre se echará de ver en todas las cosas que haga en su vida, en su carácter, en su conducta. El propósito entonces, apreciados hermanos, el propósito de Dios es darnos su palabra.
y que ésta gobierne nuestra conducta, es decir, forme nuestro carácter y moldee nuestro camino. Teniendo esto entonces como un gran telón de fondo, les invito a seguir considerando en este estudio bíblico el libro de Deuteronomio, dentro del cual en esta tarde, en esta noche, leeremos desde el capítulo 4, desde el texto 11 al texto 24. La palabra del Señor dice así: y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Yahvé con vosotros desde el medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó por poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Yahvé entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellas y les sirvas, que Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad como este día. Y Yahvé se enojó contra mí sobre vuestros negocios, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Y así que yo voy a morir en esta tierra, y no paso el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Yahvé tu Dios te ha vedado. Porque Yahvé tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Que el Señor bendiga su palabra. En esta porción que comenzamos con el texto 11, los cuales el texto 11 es tremendamente, por así decirlo, emocionante. Volvamos a leerlo para poder captar lo que Moisés está refiriendo al pueblo de Israel. Les recuerda: Dios llegaste y hoy pusiste al pie del monte y el monte ardía en fuego. ¿Qué cuadro hay aquí? Hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y en ese cuadro, en esa escena, y habló Yahvé con vosotros en medio del fuego. Terribles y apropiadas acompañantes en aquella ocasión, ¿verdad? El fuego, las tinieblas, la nube, la oscuridad. Vaya, el aspecto aquí es totalmente diferente a cómo Dios ahora está manifestándose al pueblo de Israel. La verdad que son terribles, la escena es terrible, pero es apropiada para Israel.
Y subraya el Señor. Y habló Yahvé con vosotros en medio del fuego. ¿Qué modo tan diferente aquí, apreciados hermanos, en ver el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Porque el que está hablando es el Dios de toda gracia, pero lo está hablando de una manera totalmente diferente a como hasta aquí había tratado a Israel. Y el texto 12 dice, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Notables también las palabras. Y ese es un hecho muy importante que Israel debería considerar. ¿Qué fue lo que vio Israel? Solamente el fuego, las tinieblas, la nube y la oscuridad. Pero ¿qué fue lo que oyó Israel desde el fuego? Solo la voz. Solo la voz. Esto nos recuerda, apreciados hermanos, lo que dice en el Nuevo Testamento, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? De alguna manera, Dios quería impactar en el pueblo de Israel que se oyera su voz, se oyera su voz. Fíjese que el texto 13 al 14, volvamos a leerlo, dice, y él os anunció su pacto o su ordenanza, ¿no es cierto? El cual os mandó a poner por obra las 10 palabras y escribióla en 2 tablas de piedra. Y luego dice Moisés, y a mí también me mandó Yahvé, entonces enseñaron los estatutos y derechos para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Fíjese que aquí descansa el sólido fundamento de la proclama que Dios hace a Israel. Y el sólido fundamento de esa proclama es en contra de la idolatría. No olvidemos que Israel está viviendo en tiempos en que hay pueblos alrededor de él que es politeísta, vale decir, idólatras de muchos dioses, hechos de figuras. En las palabras que aquí habla Dios, en el texto 13 y 14, dice, y Él os anunció su pacto, su alianza, el cual os mandó a poner por obra esas 10 palabras escritas en las 2 tablas de piedra. Y a Moisés le mandó Dios que le enseñe los estatutos y los derechos a Israel para que los pusiesen por obra en la tierra a la cual pasan para poseerla. Aquí habla el fundamento de que Israel no tenía que ser un pueblo politeísta, un pueblo idólatra de dioses. Dios habló en medio del fuego. Ellos no vieron nada. Dios no se mostró a ellos. Dios no tomó una forma corporal alguna de lo que pudieran ellos hacer una reproducción o imagen. ¿Qué fue lo que Dios les dio al pueblo de Israel? Su palabra. Sus santos mandamientos claros, escritos, como dice en el texto 13, ¿no es cierto? 10 palabras y escribiólas en unas tablas de piedra. Dio su palabra y oyeron su voz. Por lo tanto, Israel fue llamado a oír la voz de Dios, no a contemplar su forma. Y fue animado, por así decirlo, a obedecer sus preceptos, a obedecer sus mandamientos, no a hacerse una imagen de él o de Dios. Fíjese que la superstición procura vanamente honrar a Dios formando una imagen y adorándola. Eso hace la superstición. Esa fe mezclada con superchería, que es distinta a la fe que habla las Santas Escrituras.
esa fe sencilla, humilde, de confianza, de creer y de obedecer, ¿no es cierto? La fe viene por el oír, esa fe que viene por el oír, esa fe sencilla, dichosa, crédula, que obedece el oír de la palabra de Dios. ¿Mm? No. Fíjese que la superstición mezcla esa fe con superchería y procura vanamente honrar a Dios formando imágenes y adorar esa imagen. La fe verdadera, por lo contrario, recibe con amor y obedece con reverencia los santos preceptos o mandamientos de Dios. El que ama, dice nuestro Señor, ¿qué hará? ¿Qué hace el que ama a Dios? ¿Hará una imagen y la adorará? Nada de eso, nada de eso, sino que el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el precepto. No somos llamados a formar una idea o un concepto de Dios. Somos llamados simplemente a oír la voz de Dios y guardar sus preceptos. Y ese es el mensaje que Dios le está dando a Israel. Hemos de oír simplemente la voz, han de oír simplemente la voz de Dios y guardar sus preceptos. La Escritura dice, fíjese, y no sin razón, allá en el Evangelio de Juan, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y del Señor Jesús se afirma que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Fíjese que el Señor Jesús pudo decir, el que me ha visto al Padre. Así es que el Hijo de Dios revela al Padre y es por la palabra que podemos saber algo del Hijo, ¿verdad? Y así como a Israel en el monte Joreb fue fue limitado tan solo a oír la voz de Dios y fue amonestado en contra de cualquier similitud que quiera hacer de alguna forma o imagen de Dios. Así nosotros también, en el día de hoy, se nos ha limitado a la Santa Escritura y en la dirección del Espíritu de divinidad. Se nos ha amonestado contra todo aquello que puede apartarse de este santo y suficiente patrón. Lo único que en el día de hoy podemos tener es la Santa Escritura y el Espíritu de divinidad derramado sin medida en los corazones de los creyentes en Cristo, el cual les guiará a toda verdad que está escrita en la Santa Escritura. Esa era la lección para Israel. Veamos ahora una porción larga, desde el texto 15 al texto 20, y veamos qué podemos descubrir aquí. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste en el día en que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis por pueblo de heredad como en este día.
Fíjense, apreciados hermanos, que aquí se pone ante nosotros una verdad de gran peso. Se nos enseña o se le enseña terminantemente al pueblo que haciendo alguna imagen o inclinándose ante ella, sucederían dos cosas. Primero, se rebajarían y segundo, se corromperían. Fíjese que esto nos recuerda el triste caso cuando el pueblo de Israel hizo aquel becerro de oro, ¿verdad? ¿Os recordáis de aquel evento? Recordémoslo. Esto está en Éxodo capítulo 32 y vamos a leer tan solo los primeros 6 textos para poder recordar este hecho. Éxodo 32, del 1 al 6. Más viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólos con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Yahvé. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer y a beber y levantáronse a regocijarse. De aquí que cuando se hicieron un becerro de oro, Yahvé dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de tu tierra de Egipto, de la tierra de Egipto, se ha corrompido. No podía ser de otro modo. El adorador que ha de ser forzosamente inferior al objeto de adoración, se rebaja. Por lo tanto, al adorar un becerro se colocaban a sí mismos al más bajo nivel que de las bestias que perecen. Y más encima el pueblo expresa: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo! La congregación entera, conducida por Aarón, el que habría de ser el sumo sacerdote, el sumo pontífice, posteriormente, condujo a la adoración ante un objeto formado por un buril y procedente de los zarcillos tomados de las orejas de las mujeres y de sus hijas. Apreciados hermanos, ¿hay aquí alguna lección para nosotros? Fíjese que hay una respuesta ante esa pregunta. ¿Hay alguna lección para nosotros ante esta situación de Israel? En la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 10, desde el texto 1 al texto 6. Fíjese que estas porciones dicen lo siguiente: porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, dice. Esto significa que tanto aquellos que cayeron en el desierto como los que alcanzaron a entrar a la tierra prometida, todos estaban bajo la nube, en el desierto. Eran guiados. Y luego dice: y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Cuán enérgico aquí son las palabras, cuán solemne y cuán penetrante esto para todos nosotros.
Pero, ¿qué más dice la Escritura? Ahí en 1 Corintios capítulo 10, en sus primeros 6 textos. ¿Qué dice? ¿Qué revela Dios en su sentir en esta Escritura? Más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Ahí hay una razón. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, no codiciar que estas cosas fueron en figura para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas, es decir, cosas contrarias al sentir de Cristo, como el pueblo de Israel en el desierto codició. Por estos textos, apreciados hermanos, aprendemos de la manera más evidente que no hay una cima para el pecado o para la locura por parte del hombre, que no hay una forma de situación moral en la cual no podamos caer. Si no somos guardados por el incontrastable poder de Dios, la verdad que somos propensos a todas estas locuras, a todas estas cosas llamadas en la Escritura, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si no somos guardados en el poder de Dios, muchos de ellos no se agradó Dios y cayeron en el desierto. Pero además el texto dice, si usted sigue leyendo, el texto dice además, no seáis idólatras. Ahí en 1 Corintios, la primera epístola a los Corintios, en su capítulo de 10, en su texto que estamos leyendo. No seáis idólatras. ¿Y por qué lo dice? Si Israel era el que formó un becerro de un buril y de zarcillos de oro, ¿por qué lo dice a nosotros? Porque somos capaces de serlo. Por eso lo dice la Escritura. Y esas cosas que sucedieron en Israel son figuras para nosotros en estos días. No seáis idólatras, dice ahí en 1 Corintios, capítulo 10. Y esto lo dice porque somos capaces de ser idólatras. Ahora, fíjese que la idolatría adopta varias formas. No es, por tanto, de la forma con que la idolatría, usted podría decir, bueno, yo no me inclino a ninguna imagen. No, no, sino se trata de la forma, sino de la cosa misma de lo que se trata la idolatría, no de la forma externa, sino de la raíz o principio de lo que significa la idolatría. Fíjese que leemos en la Escritura que la avaricia del corazón es una idolatría. Así que no se trata de la forma de inclinarse a una imagen, sino de la raíz, del principio que produce y se transforma en idolatría. ¿Han escuchado en el mundo que, oiga, los líderes, sobre todo de la música, se transforman en ídolos, en que los jóvenes idolatran? No es tanto la forma entonces, sino la raíz y el principio de la cosa. Y, y lo que la Escritura dice es que la avaricia en el corazón humano, en nuestro corazón, es idolatría. Fíjese que ahí el que es avaro es un idólatra, dice la Escritura. En otras palabras, un hombre que desea tener y poseer y retener más de lo que Dios le da.
Debemos confesar entonces, apreciados hermanos, nuestra tendencia de caer en pecados de idolatría. Es evidente que en el caso de Israel, Moisés les ha enseñado, inspirado por Dios, eh, y que sintió además la profunda necesidad de prevenirles contra este pecado, y lo hizo de la manera más solemne y en los términos más patéticos. Y les hace un llamamiento desde todos los puntos de vista posibles y les reitera sus consejos y amonestaciones de una manera tan impresionante que seguramente ellos no podían expresar alguna excusa al respecto si es que no obedecían los preceptos de Dios. ¿Qué nos dice el texto 20 de nuestro capítulo que estamos considerando? Mire lo que dice el texto 20. Emperos a vosotros Yahvé os tomó, os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad como en este día. ¿Pudo haber palabras más consoladoras que estas? Jehová, empero a vosotros Jehová os tomó, os ha sacado, para que seáis pueblo de heredad en este día. ¿Qué palabras más conmovedoras? El Dios vivo y verdadero. Dios en su rica y soberana gracia y por su poderosa mano los sacó de la muerte y oscuridad. Y ahora son un pueblo redimido y libertado. ¿Y no ha hecho lo mismo Dios con nosotros? ¿Acaso Dios no nos ha sacado de la muerte y de la oscuridad donde andábamos en nuestros caminos? Y que ahora conformamos un pueblo redimido, salvado y libertado en medio del mundanal ruido a nuestro alrededor. Dios los llegó a sí mismo, al pueblo de Israel. Dios los allegó a sí mismo. ¿Con qué objetivo? Para que fueran su especial tesoro entre todos los pueblos sobre la tierra. ¿Y no es así para la iglesia de hoy? ¿Acaso no somos el especial tesoro de Dios en medio de todos los pueblos de la tierra? Ciertamente que sí, apreciado hermano, apreciada hermana. Y es más, es un privilegio que usted tiene en Cristo. Más hay con respecto a Israel. Se apartaron de él y de su santa alianza y de sus preciosos preceptos y mandamientos y estatutos. Y aquí cabe una pregunta. ¿Somos mejores nosotros que Israel? No, por cierto. No, por cierto, es la respuesta. Aunque nosotros gozamos de una luz más brillante que la que gozaba Israel en el monte Joreb. Y tenemos grandes privilegios mucho mayores de lo que Israel tuvo en esa época. Hoy estamos en la época de la gracia. Pero déjenme decirles, apreciados hermanos, que tanto Israel en aquel tiempo como nosotros en el día de hoy estamos hechos de la misma materia. Estamos hechos de los mismos elementos con que ellos fueron hechos. Tenemos las mismas capacidades y las mismas tendencias que ellos tuvieron en el desierto.
Nuestra idolatría en este siglo XXI puede tener una forma diferente a los tiempos de Israel en el desierto. Pero déjeme decirle una cosa. La idolatría es idolatría, sea cual fuere su forma y su expresión. Es la raíz, es la tendencia del asunto. En el texto 21 hay algo notable en el texto 21. Fíjese que Moisés como que cambia de tema y, y le vuelve a hablar a Israel el enojo que Dios tuvo con él a causa de ellos. ¿Qué les dice en el texto 21? Y Jehová se enojó contra mí sobre vuestros negocios y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Fíjese que de hecho Moisés, esta es la tercera vez que les recuerda a toda la congregación el trato judicial que Dios le dio a él. Tercera vez que le recuerda Moisés a Israel esta situación. Fíjese que ya lo había hablado de este juicio en el capítulo 1, el texto 37, se los vuelve a recordar en el capítulo 3, texto 26, y ahora se los vuelve a decir en el texto 21, y les vuelve a dar la perspectiva en el texto 22. ¿Qué dice el texto 22? Así que yo voy a morir en esta tierra y no paso el Jordán, mas vosotros pasaréis y la poseeréis, aquella buena tierra. No podríamos preguntar entonces, ¿por qué esta triple referencia a un mismo hecho por parte de Moisés? ¿Por qué la especial mención en todas estas ocasiones de que Yahvé se había enojado con él por causa de ellos? Bueno, de una cosa podemos estar seguros, que Moisés lo hace no con el ánimo de echarle la culpa al pueblo, por un lado, o que él disculparse a sí mismo de su error y su grave consecuencia. ¿Qué podemos ver en estos hechos? Fíjese que podemos ver el simple propósito de aumentar una fuerza moral, dar un énfasis en el discurso que hace Moisés, ya que estamos estudiando la segunda porción del primer discurso de Moisés. Moisés está dando un énfasis en su discurso al volver a reiterar esta escena, este hecho, ¿no es cierto?, con él. El simple propósito de aumentar con fuerza moral en su discurso y dar una solemnidad a su voz de sus amonestaciones. Pero déjeme decirle que el mensaje también que Moisés da por tercera vez al pueblo de Israel es bastante claro. Eh, como diríamos nosotros en chileno, es de perogrullo, ¿verdad? Si Yahvé estaba enojado con un hombre como Moisés, si a él por haber hablado inconsiderablemente en las aguas de Meriba y le fue prohibida la entrada en la tierra prometida, por más que él la deseó, cuán necesario era que ellos, el pueblo de Israel, tuvieran sumo cuidado entonces ante la voz y las palabras de Dios, ante sus mandamientos y sus preceptos. Deberían tener entonces sumo cuidado. Si a él, como un hombre como Moisés, le pasó esto, ¿cuánto más podría pasarle a Israel? Seria cosa entonces es tratar con Dios. Es algo serio, es algo solemne. Su palabra, sus preceptos, su voz, su voluntad.
Y es así como nos encontramos entonces con el texto 23 y 24. Con una solemnidad, Moisés los expresa. Guardaos, no olvidéis del pacto que Yahvé vuestro Dios, que estableció con vosotros, y os hagáis escultura, imagen de cualquier cosa que Yahvé tu Dios te ha vedado, porque Yahvé tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Esto, apreciados hermanos, tiene una especial solemnidad a nuestro corazón. Y debemos permitir que este relato tenga toda su fuerza moral en nuestras almas. Porque Yahvé tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Fíjese que a veces se oye decir, Dios es fuego consumidor para el mundo. Bueno, algún día lo será, sin duda. Pero ahora está obrando en el mundo en su gracia, en su paciencia, en su longanimidad, en una longánima misericordia. Y para el mundo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con respecto al creyente, Dios es fuego consumidor, pero no para consumirlo a Él, sino para consumir nuestros pecados delante de Él. Y esa es la obra que ha hecho Cristo, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, por usted, por mí, querido hermano, querida hermana. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando este capítulo 4 en nuestro estudio del libro de Deuteronomio.